Bueno, vamos a continuar. A ver, le decía, mi hermana Emma, ¿está por ahí? Sí, pastor, sí estoy aquí. Ayúdeme Cristo con la es la cabeza, de ahí. Sí, de donde empieza diciendo Cristo es la cabeza, sí. Ya. Cristo es la cabeza del pacto sobre la iglesia. Somos elegidos en Él y unidos en Él. Debido a esta unión con Cristo, la iglesia es un cuerpo. Cada miembro está unido a Cristo y entre sí. ¿Ya? Cristo es la cabeza y el cuerpo, la iglesia, y el cuerpo depende de Él para su nutrición. Por último, también Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Todo el orden creado por el bien de su iglesia. Y Él llena a su iglesia con su plenitud. Ya. En este pasaje, perdón, en esta lección, en el capítulo 3, vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia y quién es el que en este caso, como dice, lo esencial o lo espiritual de la iglesia. Prácticamente la iglesia es elegida y unida a Cristo, su cabeza, rey, antes de la fundación del mundo, como dice aquí en este pasaje o en esta página del folleto que tenemos. Hermanos, la iglesia siempre va a estar sostenida y va a estar sujeta a Cristo. Si Cristo no está en la iglesia, entonces la iglesia no tiene razón de existir. No va a cumplir con lo que dice la palabra de Dios. En la elección divina o en la elección de Dios, Él dijo que la iglesia iba a estar sujeta, sustentada y mantenida y alimentada y protegida por Cristo. Quisiera que me ayuden leyendo ese párrafo intermedio donde en esta misma página o el penúltimo párrafo. En la elección del Padre primero eligió a Cristo. Hermana Blanquita, ¿está por ahí? Yo voy a ayudar leyendo. A ver, mi hermano, léalo, por favor. En la elección, el Padre primero eligió a Cristo, el Mesías, para que Él actúe como su representante humano, pero divino y cabeza de la iglesia. A continuación, la iglesia es elegida en Él, Efesios 1:4. Pablo declara que los propósitos eternos del Padre se llevan a cabo por primera vez en Cristo. Efesios 3:11, segunda de Timoteo 1:9. Cristo es el centro y objeto de los propósitos de Dios y la iglesia está incluida en ese propósito porque pertenece a Cristo. Efesios 1:4-5 al 11, Romanos 8:28 a 29. Cristo hereda todas las cosas como recompensa por su obra. Salmos, Hechos 1, 3 y 4. Y es en la unión con Cristo y sobre los méritos de su obra que la iglesia obtiene su propia herencia. Efesios 1, 9, 11. ¿Cuál es el papel de la unión de Lucas 4:18? Además, no estoy seguro que cómo se relaciona con la iglesia. Según Efesios 1, el hijo gana una herencia y la iglesia es el pago inicial que fluye de la unión. ¿Ya? Entonces, queridos hermanos, quiero que quede bien claro, ¿no? Que la iglesia
no es nada si no está Cristo a la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos cuerpo. La unión de estos dos tiene que ser tan vista y tan visible que la iglesia cristiana por algo dice cristiana, ¿no? Porque se sujeta y se somete a Cristo. Esa es una razón importante para que la iglesia continúe creciendo y continúe, en este caso, cumpliendo con lo que Dios quiere que se cumpla. El propósito principal de la iglesia es dar a conocer su palabra, dar a conocer su evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente y tener bien claro acerca de lo que es la iglesia. Voy a saltar unas páginas y quiero que vayamos a la página 48 y ahí veamos algo importante acerca de este punto de lo que es la unión entre Cristo y la iglesia. Vayamos a la página 48. En la página 48, en el párrafo inicial, dice la palabra de Dios de esta manera y quisiera que ustedes le pongan atención. Ahí está al final, perdón, al inicio, está parte de un versículo. Esta partecita del versículo de lo que dice aquí es: ahora ustedes el cuerpo de Cristo e individualmente miembro de ella. Y eso habla en 1 Corintios 12, 14 al 27. Trazando los siguientes puntos de la metáfora, dice, de un solo cuerpo, muchos miembros. En este caso, hay 5 puntos en cuanto a la relación de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y parte de la iglesia. El punto número 1 dice, cada miembro es uno en Cristo y por eso lo es uno con el otro. La iglesia es un cuerpo en Cristo. A pesar de que todos son uno en Cristo, Cristo ha dotado deliberadamente a cada creyente de una manera única. Cada individuo es una persona con sus propios dones únicos y ministerios. Número 3, dice es en el uso de los dones únicos de cada uno que los cristianos se ministran a sí mismos entre sí. El número 4 dice, los dones recibidos deben utilizarse dentro del cuerpo en forma mutuamente complementaria para dar gracias de Cristo a todo el cuerpo. Número 5, el diseño hace dependiente a cada miembro de los dones de los demás miembros. Por eso decimos que no hay independencia en la iglesia. Si un creyente está separado e independiente del cuerpo, entonces no tendrá lugar de usar sus dones y carecería de los beneficios de los dones esenciales que poseen los demás. Hermanos, aparte de que la iglesia está unida a Cristo y es una con Cristo como cabeza, aparte de eso dice que nosotros somos miembros. Cada miembro es independiente, es individual, pero no por eso quiere decir que están separados. No, como iglesia, todos los miembros son parte de este cuerpo. Desde aquí en adelante vamos a ver un poquito acerca de lo que dice de los dones de la iglesia o de los dones del cuerpo de Cristo. Más abajo quiero que leamos un poquito, leamos el resto de la página. Hermano, en este caso, hermano Franklin, ayúdeme con la lectura del siguiente párrafo. Un cuerpo, dice ahí. Listo, mi hermano pastor. Es la que continúa, ¿no es cierto? Sí. Ya dice, un cuerpo
Cristo no puede estar dividido y asimismo su cuerpo no puede y no debe estar dividido. Primera de Corintios 1:13, Colosenses 2:19. Pablo pregunta muy claramente, ¿está dividido Cristo? Dice Primera de Corintios 1:13, dice, es una pregunta retórica a la que la respuesta es no. ¿Por qué? No, porque dividir el cuerpo es dividir a Cristo. Una iglesia dividida deja a algunos separados, apartados de Cristo y a distancia del diseño de la interdependencia mutua de Dios. Si hay una gran cisma, entonces el cuerpo estará gravemente dañado y no funcionará correctamente. Hasta ahí mis hermanos. La iglesia no puede estar dividida nunca, ¿no? Si nosotros somos un cuerpo y todos somos miembros de este cuerpo, tenemos que estar unidos siempre. Y como dice ahí, si la iglesia estuviera dividida sería un cisma, o si un cisma separa a la iglesia, eso sería algo contradictorio y es algo que nunca debe darse en la iglesia. Un cisma quiere decir como una quebrada, ¿no? Sí, sí se comprende eso. Una quebrada o una división. Eso es un cisma. La iglesia nunca debe estar separado, dividido. Por favor, hermano, no sé si el hermano Henry, perdón. Hermano Raúl mismo, ayúdeme, por favor. Ayúdeme leyendo lo que dice dones únicos para los miembros. Gracias, pastor. Dones únicos para los miembros. Dentro de la iglesia, cada miembro tiene un don y una función única. Cada persona hace una contribución única a la iglesia. El número, la naturaleza y la importancia de los dones de cada uno distribuyen según la sabiduría de Dios. No todo el mundo tiene el mismo número de dones o de igual utilidad. Pablo advierte sobre codiciar los dones de los demás. Cloinui, no puedo pronunciar eso. Afirma, estos han sido llamados al oficio general de todos los creyentes. El término puede sonar vago, pero el significado es crucial. Significa que todo cristiano ha sido llamado por Cristo y tiene un papel que desempeñar en la obra del reino. Ese papel no puede ser cumplido por alguien más y lleva consigo la autoridad de Cristo para su realización. Bueno, en parte, como parte de la iglesia o los miembros de la iglesia, todos tenemos dones, no se olviden. Y con los dones tenemos que servir a la iglesia. Y si no servimos a la iglesia con nuestros dones, entonces estamos quitándole la bendición a la iglesia. No estamos sirviendo en la iglesia. Es necesario que todos los miembros de la iglesia reconozcan sus dones y los pongan al servicio de la iglesia. Es importante eso, que cada uno sirva con sus dones. Hermanos, si nosotros no servimos con los dones a la iglesia, entonces estamos en rebeldía y en desobediencia. Y eso no está correcto delante de Dios, delante de Jesucristo. Como les decía la semana anterior, es necesario reconocer los dones. Más adelante vamos a ver acerca de los dones y en este mismo material. Y ahí vamos a aclarar un poquito más. Mi hermana Emma, ayúdenme leyendo esa parte de administradores.
pastor, ¿yo puedo dar la lectura? A ver, mi hermana Blanquita. Ya. Administradores. Cristo da dones a los creyentes para que sean administradores de esos dones. Estos son para utilizarlos, no para sí mismos, sino para el Señor. Pablo dice ser un siervo de Cristo y un administrador de los misterios de Dios. 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En 1 de Corintios 4, 1 al 2. Pablo continúa advirtiéndoles acerca de envanecerse a favor de uno contra el otro. 1 de Corintios 4, 6. Todo lo que se nos ha dado es un don. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no hubieras recibido? 1 de Corintios 4, 7. ¿Ya? Recuerden, los dones no son para nuestro beneficio. No es para yo enriquecerme o para yo gloriarme o para yo sentirme más que los demás. No es así. Los dones son para el servicio de la iglesia. Eso es importante dentro de la iglesia y que todos reconozcamos eso, que el don es para el beneficio de los miembros de la iglesia. Eso, hermanos, dejemos ahí esa página, vamos a la página 50. En la página 50, a mediados de la página 50, mire lo que dice la palabra el folleto. A mediados de la página 50 tenemos 3 puntos ahí. Dice, Pablo describe el objetivo de los dones por medio de tres declaraciones similares. Número 1 dice, para que la iglesia pueda crecer juntos en unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso son los dones. Número 2, en un maduro o un varón perfecto en Cristo. O sea, los dones son para que la iglesia madure, que la iglesia crezca. El número 3 dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, los dones son para que la iglesia o para ayudar a la iglesia a que crezca hasta la plenitud de Cristo, hasta la estatura de Cristo. La iglesia en Roma. Eso es importante. Más abajo, Gracias. el último párrafo habla acerca de los dones también. Los dones, dice, equipan a las personas o a los hermanos para el trabajo, para el que ha sido llamado, para el que fue llamado. Quisiera que leamos este párrafo. A ver, no sé si la hermana Emma ya está por ahí. Sí, pastor, ya estoy aquí de nada saliendo, pero no he aprendido micrófono. Ya. Mi hermana Emma, ayúdeme leyendo el último párrafo. No sé si usted lo ve en la Gracias. Usted ve en la pantalla de todo lo que está señalado en azul. Sí. Eso lea. La gracia fue dada a Pablo en su ministerio apostólico. Los dones le equiparon para hacer el trabajo para él que fue llamado. De la misma manera, exhortando a los de la iglesia a considerar su llamado y los dones con los que han sido equipados. En este proceso hay que ser sobrio, moderados, realistas y humildes en la evaluación de sus dones. El creyente no debe reclamar dones que él no posee. A menudo no somos los mejores para evaluar nuestros propios dones. La realidad de los dones de una persona se pone a prueba, ya que sirven en la iglesia.
es mientras realidad de los A ver, mientras servimos, servimos que vamos a descubrir los dones que Cristo nos ha dado. Y a través de servicio somos a crecer, vamos a crecer. vamos a crecer en esos dones. Vamos a entender esos dones a través de la oración, mediante la aprobación de la iglesia. En ciertos casos, el liderazgo de la iglesia está llamado a valorar los... ¿A dónde? La siguiente página. A los dones de un miembro. En el caso de los dones más formales y importantes como el de los ancianos, los hombres no deben ser votados. Novatos. Novatos, perdón. Deben ser aprobados primero. Primera de Timoteo 3, 4 al 6. Ya. Aquí no, ampliando un poquito esto. Recuerden, los dones son dados por Dios y los dones deben cumplir o deben ayudar a hacer la tarea de mi llamado. Si en este caso alguien ha sido llamado a ser pastor, tiene que tener dones y esos dones tienen que ayudarle en su ministerio. Y si ha sido llamado a ser diácono, este tiene que tener esos dones y esos dones van a ayudarle a cumplir con la función de diácono. Para eso son los dones. Esa es una cosa. Otra cosa es que cómo yo voy a saber y entender y ver quiénes son los dones. No soy yo el que debe decir estos son mis dones y yo tengo este mejor don o escoger los dones. No puede uno escoger. Dios ya ha dado a todos un don por lo menos o algunos dones a cada uno. Pero no puede uno escoger. Dios le ha dado esa capacidad y ese don para desarrollar la obra del ministerio. Otra cosa importante acerca de los dones es que los dones, en este caso, deben ser descubiertos con urgencia, pero para descubrir los dones, o la única o la mejor forma para descubrir los dones es haciendo. Recuerden, haciendo. Si usted no se pone a servir con sus dones, entonces usted no va a descubrir su don. ¿Cómo va a hacerlo? Como decía la semana anterior, vaya y sirva, póngase de maestra usted. Si usted cree que va a ser, que ha sido, o que el Dios le ha dado el don de maestro o maestra, entonces póngalo al servicio. Y si la gente ve que usted tiene ese don de maestro, la gente va a decir, ese hermano o esa hermana es buena para maestro. Ese hermano o esa hermana es buena para servir. Ese hermano o esa hermana es bueno para, en este caso, dar o para visitar, de acuerdo al don que haya recibido. Entonces, la mejor forma de saber cuáles son nuestros dones es preguntar a los demás. O como dice aquí, el liderazgo de la iglesia es la que sabe quiénes tienen los dones o tiene que la responsabilidad de evaluar los dones de los miembros. En este caso, como pastor, siempre estoy mirando y pendiente de quién está sirviendo y qué es lo que hace y dónde hace mejor. Entonces, para eso es lo que Dios le ha llamado, para cualquiera de los dones. Hermanos, hermanas, usted puede poner al servicio su vida y va a buscar o a descubrir cuál es su don. ¿Alguna inquietud de pronto hasta aquí? Pastor, una pregunta. En caso de que uno, o sea, más o menos, a mí que pongan una cosa, pero para eso como que no, como que no sirvo, ¿puedo buscar otros dones o cómo será eso? Claro, usted puede renunciar a ese cargo que le dieron o a esa responsabilidad que le pusieron, diciendo, sabe que no me siento bien.
no me cuesta o no puedo hacerlo. Me cuesta trabajo hacerlo. Es difícil para mí. Así puede decir y decirle, pastor o hermanos que estén a la cabeza. Quisiera probarme en otro lado. Quisiera que me ayuden a estar en otro ministerio para ver si Dios me ha puesto ese don a mí. Eso es lo que debe hacer. Gracias, pastor. ¿Ya? Entonces, avanzando un poquito más, vayamos a la página 54. En la página 54 vamos a ver algo que quiero que tomemos en cuenta. El primer párrafo de la página 54. Mi hermano... no sé si el hermano Henry ya está conectado o no. No creo. Mi hermano Franklin, por favor, ayúdeme con la lectura del primer párrafo de esta página 54. Listo, mi hermano pastor. Dice, debido que la iglesia está en él, ella participará en su gloria, puesto que Cristo está por encima de todos los poderes. Efesios 1:21, Colosenses 1:16, 2:10. Y la iglesia está en él. Ella también está por encima de todos los poderes, incluyendo las huestes espirituales en él. Ella gobierna sobre todo el reino espiritual. Primero de Colosenses 6:3, Corintios ya. Como la cabeza, la imagen y el primogénito, la plenitud de Dios habita en Cristo. Colosenses 1:19, Cristo llena a la iglesia y la creación con su plenitud. La iglesia participa en la plenitud de Cristo, porque ella está unida a él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Colosenses 2:9-10. De manera similar, en Efesios 4:10, Pablo enseña que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y que Cristo da dones a su iglesia para que crezca al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Es el deseo de Dios que la plenitud de Cristo llene la iglesia, mi hermano pastor. ¿Ya? Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta de que la iglesia está plenamente constituida, conformada, y está llena y tiene todos los dones y todas las bendiciones. Cuando Cristo es la cabeza, todo lo que la palabra de Dios dice va a estar cumpliéndose en la iglesia. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Más abajo dice, ¿qué quiere decir Pablo con la plenitud de Dios? Pablo desarrolla la idea de la plenitud de tres formas interrelacionales o interrelacionadas. El número 1 dice, la plenitud se refiere al poder y la presencia de Dios. El hecho de que no hay nada más grande que Dios o fuera de su persona. El número 2 dice, en la voluntad del Padre, la plenitud de Dios ahora mora en Cristo como la imagen del Hijo primogénito y de la cabeza. Tener la plenitud de Dios significa que Cristo comparte la presencia de Dios y el imperio del gran enlace sobre todos. Lo que quiere decir, y vamos aquí hasta meditar un poquito, es que la plenitud de Cristo se ve en todos los dones de la iglesia, en todos los hermanos.
tendríamos que nosotros descubrir los dones de todos los hermanos para que la iglesia tenga la plenitud de Cristo. Ahora, esta parte no es tan trabajada ni es tan puesto en práctica en las iglesias. Mis hermanos, yo quisiera preguntar a ustedes, hermanos, en sus iglesias, usted podría ver o podría decir a los hermanos o podría nombrar cuántos hermanos ya saben que tienen, qué dones tienen. ¿O se ha recibido enseñanza de los dones en la iglesia? ¿Qué dicen, hermanos? Quiero escuchar sus opiniones. ¿En sus iglesias han escuchado, se ha recibido talleres de los dones? ¿Y ya saben qué dones tienen? En nuestro caso, pastor, bueno, no hemos recibido talleres o enseñanzas acerca de los dones y es por eso que estamos a veces confundiendo, como usted dijo la clase anterior, que estamos confundiéndonos con talentos y con habilidades, los dones que podemos decir, por ejemplo, en mi caso no hay, dentro del ministerio coral, bueno, no sé, hay una hermana que ella sabe cantar bien las alabanzas y definir las voces y todo eso. Y nosotros pensamos que ese era un don, entonces, bueno, en nuestro grupo nosotros dijimos, tú puedes ser la directora porque usted sabe cantar, o sea, definir bien las voces y nos puedes ayudar. Pero como dijo la vez anterior que ese no es un don, es una habilidad o un talento, entonces todavía no hemos tenido enseñanzas acerca de eso y no hemos podido definir bien lo que quiere realmente, qué son los dones, cuáles son los dones, mejor dicho. ¿Ya? ¿Qué opina mi hermano? En este caso, José. ¿Han tenido clases o algún taller sobre dones y sabe cuáles son los dones que tienen en la iglesia? Bueno, mi hermanito, yo no he tenido mucho conocimiento porque no he tenido ningún tipo de talleres, nada de eso, mi hermano pastor. Y bueno, yo asistí a una iglesia, yo así la otra semana sí comenté, más bien como que me mandaron puerta afuera, pues entonces no se ha entendido, por ejemplo, a ese hermano pastor lo que decía era que yo se le decía, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice que hay que buscar los mejores dones. ¿Ya? Eso dice la palabra, pero yo decía eso, pero el hermano pastor decía, no, aquí los dones, una persona que viene a barrer la iglesia ya es un don, ya no puede estar haciendo otras cosas más, cada cual porque tiene solamente un don, no puede tener 2, 3 dones. Entonces, pero yo entendía que decía, hay que buscar los mejores dones, o sea, no, yo por lo que yo sé barrer la iglesia, no estoy con un don conforme. Como dice la palabra del Señor, hay que predicar, hay que trabajar, como dice la palabra misma, la mies está mucha, pero los obreros son pocos. Entonces hay que aumentar los obreros, hay que tratar de trabajar, hay que seguir más buscando el momento oportuno que Dios nos pueda dar ese don de trabajar en la obra del Señor. Eso yo he pensado personalmente, mi hermano pastor. De ahí no he recibido ningún taller, nada, mi hermanito. Gracias, mi hermano. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, hermanos, y trabajar en eso, en nuestras iglesias. No sé si mi hermano Henry ya está conectado. Ya, pastor, pero sigo aquí en el carro. Ah, ya. Me estoy escuchando. Sí, me estoy escuchando, pero. Ya, le iba a poner a leer, pero mejor no. Mi hermano
A ver, mi hermana Blanquita, ayúdeme con la lectura de, en este caso, este siguiente punto en la página 54. El último párrafo de la página 54, donde dice en Efesios y Colosenses. Gracias, pastor. Dice, en Efesios y Colosenses, Pablo se refiere a la amenaza de las fuerzas espirituales del mal que lucha contra la iglesia, tratando de traerla a la cautividad. Efesios 2, 1 al 3. En respuesta, Pablo afirma que Cristo entró en la creación con toda su plenitud, poder y presencia. Ya. Pablo, ahora que ha ascendido Cristo y no las fuerzas espirituales del mal, es quien llena todas las cosas. Efesios 1:23 y Efesios 4:10. Cristo es ahora el poder dominante. Ya. Queridos hermanos, cuando aquí Pablo habla de, en este caso, de las fuerzas, o Pablo se refiere a las amenazas de las fuerzas espirituales del mal que luchan contra la iglesia tratando de traer la cautividad, es acerca de lo que dijo Jesucristo, ¿no? Que la iglesia iba a luchar y sería una fortaleza y en las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Es porque Cristo estaba al frente de la iglesia. Entonces, la plenitud de la iglesia es, como dice ahí un recuadro que está ahí abajo en la página 54, la plenitud del Padre, Cristo como la plenitud. O sea, el complemento de la iglesia es Cristo, es el Padre y todos ellos. ¿Sí? Cada uno de nosotros debe tener en cuenta esto, ¿no? De que la iglesia va a estar llena o tiene que estar plenamente protegida por Cristo. Veamos un poquito más adelante para terminar ya este capítulo. En la página siguiente hay dos diagramas más. En la página 55 busquemos. La página 55 dice el punto número 3, refiriéndose a la plenitud de Cristo. Dice, de manera similar, la plenitud de Cristo ahora llena la iglesia. Es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. En el recuadro ahí abajo, o en el mapa conceptual, dice, Cristo como plenitud llena a la iglesia y la plenitud en la iglesia. Esto quiere decir que Cristo llena la iglesia y que Cristo es el único que puede dar vida y puede dar esperanza, puede dar razón a la iglesia. Para terminar este capítulo número 3, leamos lo que dice acerca de la plenitud en estos dos párrafos intermedios. A ver, aquí, hermana Emma, por favor, ayúdeme leyendo estos dos párrafos. Ya, pastor. La plenitud de Cristo en la iglesia se manifiesta cuando ella entra en su contacto con el mundo. Así como Cristo resucitado conduce a la plenitud a la iglesia. Asimismo, esta plenitud debe ser reflejada externamente en el mundo. Es a través de su vida en la iglesia Cristo manifiesta su poder sobre todas las cosas. En este ciclo,